Atemeti Filosofía presenta. El umbral de la libertad. De todos los movimientos artísticos de nuestro siglo, el surrealismo fue el que más se interesó por la pregunta ¿cómo puedo ser libre? Muchas obras de arte son metáforas de libertad, nos muestran el libre juego de la mente y los sentidos y son modelo de elección. Pero el surrealismo aspiraba a ser el instrumento de libertad. Quería liberar a las personas, salvarlas, como los revolucionarios y evangelizadores prometen la salvación, por un acto de fe. Por lo tanto, había algo más en él que simplemente una parodia solemne de las amenazas revolucionarias. Tenía algo en común con una religión. Tenía dogmas y rituales. Tenía mártires y santos. Tenía un círculo de fieles y un papa. Era un joven estudiante de medicina convertido en poeta. Su nombre era André Breton, y en los años 20 se transformó en una de las grandes fascinaciones del arte moderno. Inspiraba, como dijo uno de sus discípulos, una devoción perruna, en buena parte porque era muy inventivo, muy perceptivo y muy moral. Una combinación que no es muy corriente en los círculos culturales de Francia o de cualquier otro sitio. Este evangelizador creía que el arte y la vida podrían renovarse contactando con las zonas prohibidas de la mente, el inconsciente. Esto, en cambio, refrescaría nuestro sentido del mundo al destapar toda una red de relaciones ocultas, azar, memoria, deseo, coincidencia, una nueva realidad, una surrealité, según el término que tomó de Apollinaire. El sueño era el instrumento para ello. El id habla en los sueños. La mente soñadora era la verdad sin legislar, y también lo era la neurosis, la forma permanente e involuntaria de los sueños. En esto, Breton y su círculo formaban parte del gran movimiento intelectual cuyo motor era la obra de Sigmund Freud. Pero realmente no eran freudianos, y no hay pruebas de que Freud los tomara en serio, como tampoco de que Stalin llegara a tener noticia de los masoquistas esfuerzos de los surrealistas para ponerse al servicio del comunismo en los años 30. Breton era un jefe de clan natural, y pronto adquirió la devoción de un grupo amablemente caricaturizado aquí por Max Ernst en 1922. En aquellos primeros años era sobre todo un grupo literario, pero el espíritu que preside la pintura surrealista estaba allí. Su nombre era Giorgio de Chirico, y su obra fue el eslabón entre romanticismo y surrealismo. Bajo la superficie racionalista del arte decimonónico fluye una fascinación por los sueños, por el misterio, la melancolía y el miedo. Era un mundo de fantasmas prefreudianos. La influencia más grande de Chirico viene de Arnold Böcklin, un alemán del siglo XIX. Estaba especializado en imágenes de muerte y melancolía, dispuestas entre las ruinas y costas italianas. Una cosa que extrajo de Italia fue la idea de los lugares históricos como condensadores de la memoria, y eso fascinó también a Chirico. Lo que descubrió en las plazas y arcadas de Italia no fue la sólida realidad arquitectónica, sino su teatralidad. De Chirico tenía 23 años y en su viaje de Florencia a París en 1911 se detuvo unos días aquí, en Turín, una ciudad que le proporcionó más imágenes que cualquier otra, con sus paternales monumentos de bronce y sus vastas y melancólicas plazas del siglo XIX, grandiosa y provinciana y para él completamente nueva. Después observó que esta novedad es una extraña y profunda poesía basada en la atmósfera de una tarde de otoño cuando el cielo está claro y las sombras son más alargadas que a mitad del verano. Y no hay una ciudad italiana, dijo, en la que se despliegue más este extraordinario fenómeno que en Turín.
Así que aquí tenemos el plano verbal para los cuadros con los que De Chirico iba a tener una influencia tan enorme sobre el surrealismo. Así como el teatro reemplaza a la vida, así la nostalgia reemplaza la historia, y sus emblemas son la plaza soleada, las oscuras figurillas, la torre, el reloj parado y el tren. De Chirico era todavía un veinteañero cuando quedó cautivado por lo que llamaba la metafísica de esas escenas. Esa cualidad especial de la ciudad de Turín de la que habla Nietzsche me reveló un fenómeno espiritual que yo no había conocido antes. De hecho, comprendí que lo que vio en Turín, muy especialmente en sus arcadas, era algo profundamente poético. Me di cuenta del valor de este descubrimiento de Nietzsche. La Italia de Chirico es un lugar triste. Sus perspectivas sugieren que la realidad está muy lejos, que quizás sea inalcanzable. La sociedad humana ha cesado de existir. Las principales figuras de sus plazas son estatuas. Y en el más inquietante de todos sus cuadros, llamado Misterio y Melancolía de una calle, la estatua ni siquiera aparece. Tan solo se anuncia con la punta de su larga sombra, atrayendo a la niña hacia ella. El maniquí se convirtió en su imagen favorita. Ni hombre ni escultura a mitad de camino entre los dos. Un boceto de hombre hecho de herramientas y recuerdos, partes y emblemas. Una metáfora de la fragmentada conciencia moderna. Este espacio inclinado viene más del cubismo que de las plazas italianas reales. Pero no era el andamio cubista lo que admiraba el surrealismo. Eran los extraños encuentros entre objetos y la claridad que los pintores surrealistas imitarían más tarde porque hace que el sueño parezca real. El espacio de Chirico se hizo una norma del arte surrealista, un lugar neutral, un plano ideal donde cosas extrañas se encuentran a plena luz. Las raíces de esta idea están en la obra de Isidore Dicas, que escribió bajo el nombre de Conde de Lautréamont un largo y legible poema en prosa llamado Los Cantos de Maldoror. Contenía la frase «bello como el encuentro de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de operaciones». Esto resumía el ideal surrealista de belleza, hecho de extrañeza, incompatibilidad y secretas correspondencias, que era la belleza de los cuadros de Chirico anteriores a la guerra. En 1921, el surrealismo, un movimiento de poetas, consiguió su primer artista importante en París, el joven alemán Max Ernst. Llegó con un paquete de sus extraños collages y sus incongruentes encuentros de imágenes recortadas de catálogos y revistas, conmocionó a Breton y su círculo como un Lautréamont aplicado al arte. Parecían subvertir el mundo, parecían revolucionarios. Una poesía cortante, destilada de los materiales más ordinarios. Parecían visiones a través de la brecha de la realidad de la clase media. Mucho después, en los años 60, Ernst era entrevistado por su viejo amigo Roland Penrose, que fue el líder de los surrealistas ingleses. Yo nací con un sentido muy fuerte, muy patente, de la necesidad de libertad. Libertad.
Y eso significa también un sentido muy fuerte de rebeldía. Rebelión y revolución no son la misma cosa. Pero cuando tienes ese fuerte sentido de la necesidad de rebelión, necesidad de libertad, y naces en un periodo en el que tantos acontecimientos te invitan a rebelarte y meditas sobre lo que pasa en el mundo y no te gusta, entonces es absolutamente natural que la obra que produces sea revolucionaria. En París, Ernst injertó sus técnicas de collage con las de Quirico. Este monstruo se llama el elefante Célebes. Su forma se inspira en la foto de un mortero de grano africano. Su remate viene de los maniquíes de Quirico. Pero para muchas de las imágenes de Ernst no hay una explicación racional. Vienen de un mundo paralelo, un lugar de lúcido temor semejante al desvalimiento que a veces sienten los niños. Ernst podía comprimir un montón de violencia psíquica en un espacio diminuto del tamaño de un juguete con minas explosivas. Uno de los medios favoritos de los surrealistas para evocar lo que ellos llamaban lo maravilloso era la asociación al azar. Como ver caras en el fuego, nuestras mentes prefieren el orden al caos, así que leemos imágenes a partir de ojeadas casuales. El hecho de que estas imágenes no sean deliberadas sino espontáneas es lo que interesó a Ernst y sus amigos, cómo se pueden organizar encuentros con lo inesperado. En 1925, Ernst encontró un sistema. Frotaba con lápiz papeles sobre madera veteada o piedra, y luego los alteraba para aislar las imágenes que le sugerían. Y llamó a aquellos dibujos su historia natural. Pero la más fuerte ilusión de un mundo paralelo en la obra de Ernst viene de los collages que empezó a hacer alrededor de 1930. Usó grabados de acero victorianos, recortados y montados. Para nosotros, hoy, su efecto ha cambiado un poco. Siguen siendo siniestros, siguen inquietando y aún nos maravillan con su poder de sugestión. La peculiaridad del mundo de Ernst nunca decae. Está siempre allí, de pronto, como si tropezáramos con él. Pero lo que no tenemos es el sentido de un inmediato pasado vicioso del que dependía la obra de Ernst. Ese mundo decimonónico nos parece muy remoto. Pero era el mundo en el que Max Ernst creció y alterarlo era para él similar a un acto de terrorismo. El ataque irracional al mundo de las estructuras ordenadas. Esto es muy importante en un tiempo en el que quienes rigen el mundo pretenden que pueden hacerlo con solo su razón racional. Y ni siquiera se dan cuenta que la razón no tiene casi nada que ver con lo que está pasando ahora en el mundo. De todos modos, ¿qué se ha hecho en el mundo estos últimos 50 años? ¿Quién ha hecho la historia del mundo? Los locos que hay en él. Así si la pintura es el espejo del tiempo, tienes que estar loco para tener una imagen auténtica de cómo es. Sí, suena como un paralelismo muy peligroso. Todo es peligroso. Porque si el arte está loco, como los políticos... No. Nosotros estamos locos de una manera muy diferente. Sí, supongo que sí. Exactamente al contrario. Supongo que esa es la gran diferencia. A una locura le oponemos otra. Sí. Desde luego, no pretendemos que esta locura, opuesta a la otra, pueda de algún modo curar a esa otra gente y apartarles de lo que están haciendo. Pero un artista es solo alguien que hace una declaración. Sí, así que en arte lo irracional es un ingrediente absolutamente esencial, ¿no cree? Es esencial. La irracionalidad no tiene una forma fija, y en su búsqueda los surrealistas tenían que imitar las convenciones del arte en el que aparecía. Había, por ejemplo, el arte de los niños. Estos siempre han dibujado y pintado. Pero hasta el siglo XVIII el arte infantil no parecía una forma cultural especial
con algo que contarnos sobre el crecimiento y la vida de la mente. Los surrealistas lo creían apasionadamente, creían en el ojo inocente, puesto que los niños pequeños no estaban reprimidos como sus padres. La locura era otra cultura en sí misma. Para los surrealistas era la forma suprema de rebelión, el gran no de la mente a un mundo intolerable. El poeta Paul Éluard, que no sabía nada de los sufrimientos de los pacientes mentales que hacían cuadros como este, cantaba la enfermedad mental como un paraíso terrenal y añadía que los que amamos a los orates sabemos que rechazan ser curados. Los primeros estudios clínicos del arte de los locos aparecieron en Francia en los años 20. Para los surrealistas eran un fecundo manantial, imágenes que eran auténticamente obsesivas, revulsivas, espontáneas y sin censurar por la mente consciente. La tercera fuente de lo irracional era el arte primitivo, la obra de hombres y mujeres autodidactas, los pintores de domingo, los aficionados y maniáticos. Su frenesí por hacer imágenes era puro, y esto les parecía a los surrealistas más valioso que cualquier muestra de la pintura profesional. El más grande de ellos fue Rousseau, conocido como Le Douanier, o el aduanero, con sus minuciosas visiones de una jungla que no vio jamás. Estas, para los surrealistas, eran lo maravilloso hecho realidad. En 1879, un cartero rural francés del pueblo de Haute-Rive cogía una piedra. Tenía entonces 43 años y su nombre era Joseph Ferdinand Geval. No tenía absolutamente ninguna formación arquitectónica, pero sí un fortísimo sentido de inmortalidad, y durante los siguientes 33 años trabajó sin cesar aquí, en el patio trasero de su casa. 93.000 horas trabajando por su cuenta para construir esto. Lo hizo con piedras y cemento y barras de hierro y trozos de alambre y conchas de ostras recogidas del restaurante local y con todo lo que llegaba a sus manos. Era su palacio ideal, su testamento para el futuro. Era también la mayor obra de arte no oficial que ha venido a nosotros desde el siglo XIX. Una catedral de la mente inconsciente. Los surrealistas levantaron su propio mapa mundi con las naciones a escala del interés que tenían para ellos. No hay Inglaterra, pero Irlanda, a la que veían como un lugar de mitos, crepúsculo y revolución, es enorme. Estados Unidos no existe. México y el Labrador se lo han tragado. Me alegra decir que Australia entra, pero empequeñecida por Nueva Guinea. África es diminuta porque la descubrieron los cubistas. Alemania domina Europa. Y la única ciudad es París. No está España. Cosa extraña, porque dos de los brotes del arte surrealista nacieron allí. El mejor pintor de los surrealistas creció en este paisaje al sur de Barcelona. Su nombre es Joan Miró y ha sobrevivido a la mayoría de sus compañeros artistas.
En cierto sentido, Miró no se unió al movimiento. El surrealismo se unió a él. Necesitaba su arte, una libre y lírica mezcla de cuentos populares, erotismo, humor sardónico y absurdo. Cuando era un muchacho, antes de 1920, le vemos convertirse en un pintor moderno. Primero, el brillante color mediterráneo derivado de Matisse. Y luego mirando al cubismo para la geometría. En esta etapa su arte es una visión de detalles, como un bíblico recuento de bendiciones. Los caballones de la tierra arada, los nítidos perfiles del granero y la casa. Las criaturas aparecen planas y brillantes, una a una, como en los frescos románicos catalanes. Miró se distanció del cubismo con este cuadro, El campo labrado. Aquí están los surcos del arado, una casa y delante una yegua amamantando a su potrillo. Pero al árbol le ha crecido una oreja. Y ese lagarto está hablando con un caracol mientras lee un periódico francés, una especie de saludo irónico al cubismo. Y arriba, por el aire, un gallo saltando de un árbol cacareando, mientras la nube, bajo él, se convierte en sus plumas. Es un paisaje metamórfico. Todo en él puede convertirse en algo distinto. En esta imagen le están dando el pecho a un niño. En los años 20, con obras como esta Maternidad, Miró se convierte en el moderno heredero de los iluminadores medievales, de los escultores románicos con sus bestiarios y demonios, y del Bosco, Hieronymus Bosch. 100 años antes, William Blake exhortaba a sus lectores a mirar esas imágenes que constituyen lo salvaje, el león y la virgen, la prostituta y el niño. Es lo que Miró hace por nosotros en cuadros como El carnaval de Arlequín. Es de esa clase de hombres que dominan todas sus sensaciones y no se avergüenzan de ninguna. Y ha plasmado su inmensa vitalidad con una dicción de colores planos y puros que casi ningún otro artista moderno, excepto Matisse, ha usado con tanta maestría. En el crepúsculo de su obra, Miró es probablemente el último gran pintor nacional del siglo XX, un catalán de los pies a la cabeza, y nadie está más seguro de ello que el pueblo de Barcelona, pues su ciudad tiene una conexión con el surrealismo mucho más profunda que el mosaico de Miró en una de sus principales calles y que se remonta al cambio de siglo cuando Barcelona era una capital cultural. El modernismo, el lujuriante estilo de 1900, sigue marcando a Barcelona más profundamente que a cualquier otra ciudad. Su maestro fue un arquitecto catalán llamado Antoni Gaudí, que todavía trabajaba cuando Miró era joven. Pero la principal obra de Gaudí solo estaba iniciada cuando murió en 1927. Es el templo inacabado de la Sagrada Familia, Catedral de la Sagrada Familia. Lo comenzó en 1903 y aún sigue construyéndose, pero muy lentamente. Probablemente no se termine nunca, pero en cualquier caso, este es el último monumento delirante de la católica España. En este caso sí se puede decir que la forma acompaña a la función, deslizándose, ondulando, disolviéndose, volviéndose a formar, cambiando de color. Arquitectura jugosa, arquitectura blanda, la arquitectura del éxtasis. En la parte alta de la ciudad está el Parque Güell, que Gaudí creó para sus principales clientes, la familia Güell. Fue pensado como una colonia residencial, pero las casas no se terminaron y solo quedó el extraordinario parque con sus mosaicos y su banco ondulante, sus fuentes y sus arcadas.
Para el ojo clásico esto era una locura. No hay ni una sola línea recta. Para el gusto purista y avanzado de los años 20 y 30, el modernismo realmente no era más que basura de lujo. Pero para los surrealistas era maravilloso. Era el deseo hecho realidad. Y en el fondo del estilo podemos encontrar una especie de irritación nerviosa. Una sensación de la materia continuamente haciéndose metáfora que les era muy congénita y que resultó el legado de otro genio catalán ligeramente más dudoso, Salvador Dalí. Durante casi 40 años, Dalí ha sido uno de los dos pintores vivos más famosos. Su bigote era el único rival de la oreja de Van Gogh y la potencia de Picasso. ¿Le molesta por la noche? Quiero decir, ¿tiene que sujetárselo con pinzas o algo así? ¿O se queda levantado por la noche? De noche no. Lo lavo cada noche. Y se pone lacio. Así que de noche se baja. Completamente, completamente. Y luego por la mañana se levanta otra vez. 3 minutos, solo 3 minutos para arreglar mi bigote. Entonces siente que se puede enfrentar al mundo con ese maravilloso bigote levantado. Sí, porque cada día se hace más práctico para mi inspiración. Bien, me fascina saberlo. También ha sido un personaje embarazoso con las opiniones políticas de Torquemada, la codicia de una barracuda y la vanidad de un viejo imitador de estrellas. Todo el mundo habla de excentricidad. Es un poco verdad, pero yo soy total y absolutamente paradójico. Es cierto que soy excéntrico, pero en estos momentos soy concéntrico. Excéntrico y concéntrico. Empezó bastante modoso estudiando arte en Madrid a principios de los años 20, pero alrededor de 1925 descubrió lo que podía hacer el realismo. Podía alterar el sentido de la realidad. En vez de la superficie moderna, Dalí se dedicó a lo que llamaba todos los paralizantes trucos para engañar al ojo. Precisión fotográfica, montones de detalles y pintura relamida. A esto le añadió lo que llamaba su método paranoico, crítico. Básicamente, quiere decir mirar una cosa y ver otra, como estas figuras que forman un rostro. Dalí usó en sus cuadros este truco una y otra vez. Este se llama la metamorfosis de Narciso. Ahí, a la izquierda, está agachado con la cabeza en su rodilla contemplando su reflejo en el agua. Y la gigantesca mano de la derecha, mostrando un huevo del que brota un narciso, imita exactamente su cuerpo. El considerable narcisismo propio de Dalí produjo muchos autorretratos, algunos bastante claros, como este. Otros están ocultos, como en este cuadro llamado El juego lúgubre. Un saltamontes se adhiere a la blanda forma amarilla, que es el perfil deshuesado de Dalí, como está aquí, y dispuesto boca abajo y lateral. Y ese mismo perfil, pero ahora como cera derretida, aparece en la playa en su imagen más famosa, la persistencia de la memoria. Dalí tenía un brillante sentido de la provocación. Llegó hasta alarmar a Breton y provocó una solemne disputa entre sus compañeros surrealistas sobre si unos pantalones salpicados de heces eran una imagen del sueño aceptable o no. Como una glándula irritada por un continuo rascar, su mente desprendió muchas de tales imágenes antes de finales de los 30, en que comenzaron a hacerse tediosas y previsibles. Y muchas de ellas tenían que ver con el sexo, sangre, estiércol y putrefacción, mezcladas con declaraciones de impotencia y culpa. Pues a Dalí lo que más le gustaba era hablar de flacidez, carne pasada, queso podrido, muñones colgando de muletas, relojes blandos. Dalí heredó mucho del arte religioso español, una morbidez de la carne casi paralizante. Es fosforescente, siempre al borde de la disolución y la podredumbre. En él no hay nada parecido al confiado cuerpo del clasicismo, pero tampoco hay una trascendencia espiritual. Él mismo se encerró en la prisión de la mente narcisista y luego tiró la llave.
Eventualmente, los sueños no eran en absoluto sueños reales, solo Dalí siendo Dalí, la barraca de feria de Lille. No había cumplido los 40 cuando Freud dijo su última palabra sobre él. No es lo inconsciente lo que busco en sus cuadros, escribió, sino lo consciente. Su misterio se manifiesta sin rodeos. El cuadro es solo un mecanismo para revelarlo. Así es él, no lo bastante grande para el mármol, pero justo para la cera. Es adecuadísimo que Dalí haya encontrado su sitio aquí en el Museo de Cera de París, el Musée des Vins, representando a la cultura junto con la novelista Françoise Sagan y el modisto Pierre Cardin, porque el Museo de Cera era uno de los puntos favoritos del surrealismo. Era una mansión de ilusiones extrañas, pero de segunda mano. Las figuras de cera no son ni arte ni vida, son fracasos, híbridos siniestros, y desde este punto de vista, cuanto más burdas son, más potentes resultan. Se burlan de los poderes del arte y no ofrecen ninguno de los consuelos de la naturaleza. No es extraño que les gustaran a los surrealistas. Este lugar es uno de los muchos que componen el itinerario surrealista de París, una ciudad de monumentos, pasajes, puentes y parques, donde los surrealistas se encontraban al alba o a medianoche con la esperanza de toparse con lo inesperado, la historia secreta de París. Uno de los puntos más potentes de París era el Marché aux Puces. Excepto como fondo, el paisaje no le interesaba al surrealismo. Puede que lo encontraran desagradablemente bucólico. Era un movimiento de ciudad hecho por jóvenes pedantes, pálidos y agresivos, cuyo cubrir natural era el café y su ciudad esencial, París. De hecho, es imposible imaginárselo sin París. Y el equivalente a la infinita variedad de la naturaleza era la infinita profusión de deslumbrantes objetos que se depositaban aquí en el Marché aux Puces. Naturalmente, eso era en los buenos tiempos del ayer, antes de que empezaran a llamar antigüedades a la chatarra. Pero aún así, nunca sabes lo que te puedes encontrar aquí. Este rastro era como la mente inconsciente del capitalismo. Contenía los excedentes reprimidos. Aquí es donde la máquina de coser se encontró con el paraguas sobre la mesa de operaciones y a su debido tiempo tuvo toda una extensa prole, una nueva obra de arte, el objeto surrealista. El objeto era un collage tridimensional. Los surrealistas creían que hacía visibles las afinidades secretas. Era un modo de desclasificar el mundo y hacerlo permeable a la imaginación. Una cabeza con los ojos cerrados por cremallera se convierte en la imagen serenamente sádica de Marcel Jean, el espíritu de la gardenia. Victor Brauner hizo una mesa lobo. Dalí hizo todo un compendio de sus fetiches. Wolfgang Pahlen llamó a esto nube articulada, el origen de la lluvia, la protección contra ella fundidos en una imagen.
Y Meret Oppenheim hizo el objeto surrealista más famoso y contradictorio de todos, su taza y cuchara de piel, la esencia misma de la inutilidad. Un constructor de objetos particularmente bueno fue el fotógrafo americano Man Ray, un veterano del dadaísmo. Un objeto es el resultado de mirar algo que en sí mismo no tiene ninguna cualidad o encanto. Cojo algo que no tiene ningún significado en sí. No me importa en absoluto las cualidades estéticas del objeto. Estoy en contra de la artesanía. Digo que el mundo está lleno de maravillosos artesanos, pero que hay muy pocos soñadores prácticos. En mis primeros días en París, cuando pasé por delante de una ferretería y vi una plancha en el escaparate, me dije, ahí tienes un objeto que es casi invisible. Quizá pueda hacer algo con él. Lo que hice fue añadirle algo que fuera provocativo. Así que cogí una caja de clavos y los pegué en fila para hacerlo tan inútil como pensaba. Pero no hay nada inútil. Siempre puedes encontrar un uso hasta para el objeto más extravagante. La plancha, titulada Regalo, era pura malicia. A este le llamó objeto para ser destruido. El culto a los objetos subrayó otro aspecto de la imaginación surrealista, la creencia de que lo maravilloso, ese estado casi de excitación sexual que Breton llamó belleza convulsiva, estaba siempre a mano, oculto justo bajo la piel de la realidad. El artista que hizo la mejor demostración de esta idea vivió en una modesta casa de un suburbio belga y su nombre fue René Magritte. Magritte era el perfecto burgués, bajito, taciturno, suburbano. Murió en 1968, pero su obra sigue sirviendo a su audiencia del mismo modo que los pintores de historia victorianos servían a la suya. A la gente le gustan las historias, pero el arte moderno no cuenta demasiadas. Y Magritte sí. De todos modos, sus historias no son narrativas, son instantáneas de lo imposible. En 1923, el arquitecto Le Corbusier puso esta foto en su tratado de la nueva arquitectura mecánica como ejemplo de diseño racional. Una pipa. 5 años después, Magritte le rebatió con su cuadro. Esto no es una pipa. Se convirtió en una de las frases más famosas del arte moderno, un manifiesto sobre el lenguaje, el modo en el que el significado es transmitido o frustrado por los símbolos. Porque esto, desde luego, no es una pipa, es un cuadro, una obra de arte, un signo que denota un objeto y activa la memoria. Ningún pintor había aislado jamás ese hecho básico del arte tan claramente. Negar el nombre de las cosas te lleva a través del espejo de la ilusión hacia un mundo bastante diferente, en el que las cosas cambian de nombre y pierden su significado. Una vela es un techo, y la luna, un zapato. La primera característica de este mundo es el temor, a veces al crudo nivel dramático de las películas mudas que Magritte solía ver, que encuentran aquí eco en su cuadro El asesino amenazado. Magritte nos ha dado varias de las más intensas imágenes de la alienación en todo el léxico del arte. Esta se titula Los amantes. Esta, un cuadro de la mayor tristeza y mordacidad sexual, se llama La violación. El tono usual de la obra de Magritte era el de un mundo a la vez normal y levemente fuera de control. Magritte pintaba cosas tan convencionales que parecían sacadas de una cartilla de lectura. Una manzana, un vaso, un impasible desnudo belga o un ojo humano. No había mucho en esa lista que un oficinista belga normal de alrededor de 1935 no viera en el curso de un día belga normal, pero también ese oficinista era una de las imágenes favoritas de Magritte. Aquí los oficinistas caen en una especie de lluvia impasible sobre los tejados de Bélgica, como si cogieran el metro para el cielo. En un cuadro tienes un lienzo en el caballete, enfrente de un paisaje. El lienzo lleva una imagen del paisaje. Este cuadro se superpone exactamente a la imagen real, y así el juego entre imagen y realidad sugiere que el mundo real es tan solo una construcción mental, y que en alguna parte entre el infinito número de modos de experimentar ese mundo
Hay un ángulo ideal en el que arte y realidad se superponen, encajan y se funden. Ese es el momento de la visión surrealista. Las mejores imágenes de Magritte no parecen fantasías, son secas, minuciosamente pintadas, convencionales e incluso pedestres. Parecen tener más en común con un informe que con la imaginación, y así la respuesta más apropiada a ellas es la toma doble. Magritte amaba la paradoja y era su maestro absoluto, y sus paradojas necesitaban el contexto de la vida real. Sus cuadros no tratan tanto del mundo como de las vías que encontramos para describirlo. Magritte estaba obsesionado por la debilidad que tiene el lenguaje con lo que describe. Ese sentido de resbalón entre palabra y cosa, imagen y objeto, es una de las fuentes de la inquietud moderna. Y al hacerlo su tema, Magritte se convirtió en uno de los artistas sin los cuales no se puede comprender la cultura moderna. Sus minas visuales siguen estallando una y otra vez porque su detonante es el mismo pensamiento. Cuando el cañón dispare, el mundo de las imágenes familiares desaparecerá. El título de este cuadro es El umbral de la libertad. Los surrealistas no tenían héroes políticos ni vivos ni muertos, pero tenían una galería de santos, de hombres y mujeres que consideraban que habían vivido los ideales del movimiento antes de su tiempo. Y de estos, el más grande era el Marqués de Sade, cuyo castillo en Lacoste, en Provenza, estaba considerado como uno de los santos lugares del movimiento surrealista. El divino Marqués era un hombre del siglo XVIII, al que los surrealistas respetaban porque predicó la supremacía del deseo y demostró algo que se ha convertido en un tópico de nuestro siglo, que para establecer el dominio de la razón, la imaginación debe ser reprimida y censurada. Sade fue el primer escritor que comprendió la relación entre sexo y política. La mayor parte de su obra la hizo en la cárcel, un buen sitio para pensar en lo impensable. Se convirtió en la incalificable respuesta a Rousseau y a su gazmoña propuesta de la bondad natural del hombre cuando vive en estado natural. Nada de eso, dijo Sade. No sabemos cómo son nuestras naturalezas y, más aún, no podemos llegar a conocerlas hasta que no lleguemos al límite absoluto de nuestros deseos, por muy espantoso que resulte este descubrimiento. Sade era un blasfemo, un ateo y un traidor a su clase, la aristocracia. Es natural, pues, que fuera tan atractivo para los surrealistas, que también eran ateos, blasfemos y traidores a su clase, la burguesía. El homenaje de los surrealistas a Sade, como esta propuesta de monumento de Man Ray, a menudo tenía un tono blasfemo que hoy puede parecer un poco anticuado, pero los surrealistas eran casi todos católicos bautizados y vivían en Francia cuando la Iglesia todavía tenía un gran poder. La peor blasfemia fue obra de Max Ernst. La Virgen María dándole una azotaina al niño Jesús, contemplada por los 3 Reyes Magos, Éluard Breton y el mismo Max Ernst. El sexo, por estar cargado de tabúes, fue uno de los grandes temas surrealistas, pero solo defendían una clase de libertad sexual, insistiendo en que la imaginación solo podía ser liberada por la dedicación exclusiva a una sola mujer. Pero este espíritu romántico no pasó a su arte. En él, la idea de la mujer era la de una cosa, un maniquí o un mueble. En la escultura de Hans Bellmer, la mujer no es más que una muñeca sexual, usada, manipulada e intensamente pornográfica.
Pero a medida que pasaba la década de los 30, desde la Guerra Civil Española hasta 1939, su tono era más de apocalipsis que de frustración. Max Ernst resumió la sensación de amenaza en un cuadro profético llamado Europa después de la lluvia, un lugar reducido a un espeluznante anonimato, un planeta vacío, todo ruinas y jungla y decadencia. Y cuando la lluvia cayó de verdad y el ejército alemán invadió Francia, los surrealistas se largaron. Muchos se fueron a América, y así fue en Nueva York donde los restos del surrealismo echaron raíces y se transformaron. Pero el mayor artista americano de lo irracional ya vivía allí en una casa de madera de Utopia Parkway en Queens, en las afueras de Manhattan. Su nombre era Joseph Cornell y hacía cajas. En cierto sentido, la caja era una metáfora de la propia timidez de Cornell. Muy pocos artistas americanos han rehuido tanto su vida pública para defender su intimidad. Y aquí están sus emblemas, conservados bajo cristal, archivados entre muros de madera. Representan una realidad distante. No es exactamente una realidad histórica, más bien un teatro de la memoria cuyas imágenes van y vienen, combinándose una y otra vez. Los pájaros y los planetas, amuletos, hoteles de provincias y bailarinas y sellos extranjeros. Podían haber resultado unas preciosidades, como los objetos victorianos, pero no es así porque Cornell tenía un sentido riguroso de la forma, estricta y sobria, como la buena carpintería de New England. Los cuadros de Quirico están llenos de nostalgia por la experiencia perdida, pero en Cornell hay mucha menos sensación de pérdida. Todo está aquí y dominado como están los recuerdos en la mente. Algunas de las cajas son muy elaboradas. Esta se llama El Egipto de Mademoiselle Cléo de Merode. Esta fue una famosa cortesana francesa de 1890 con una reputación de avariciosa y bella por igual. En efecto, Cornell la compara con Cleopatra y le hace un cofrecillo con los emblemas de Egipto. Una esfinge, arena, perlas, serpientes del Nilo y todo lo demás. Cornell era ya un artista evolucionado, aunque desconocido, antes de que los surrealistas llegaran a América. La parte de lo irracional americano que debe más al surrealismo de los años 40 es la obra de pintores como Jackson Pollock, Mark Rothko y Arshile Gorky, que después serían llamados expresionistas abstractos, y entre ellos el puente fue Gorky. Este refugiado armenio tuvo una carrera peculiar con su febril imaginación, una profunda inseguridad y un eventual suicidio a los 44 años. Durante casi 20 años estuvo haciendo pastiches de los artistas que quería ser, de Picasso, luego de Miró, imitándoles en cuadros como este. Y luego, casi de golpe y porrazo, Gorky se descubrió a sí mismo. La fluida línea de telaraña que tomó de Miró comenzó a describir paisajes de una forma no demasiado abstracta, formas como tallos de flores, tendones, órganos sexuales, hígados, plumas. El lienzo late, está lleno de una especie de vida cálida, sudorosa, preconsciente, se dirige al cuerpo y no se sale de él. Un gran recurso de los pintores de Nueva York era el mito. Como los surrealistas sentían que la civilización racional había fallado, querían pintar para devolver a su audiencia lo que imaginaban que era la primitiva realidad, el arte como signo mágico. Y así Jackson Pollock, años antes de empezar a echar la pintura directamente sobre el lienzo, usaba estos trazos de pintura cargados y carnosos para traducir las formas del arte indio del suroeste, el de los pictogramas en la roca y las pinturas de arena en imágenes como esta, La llave, hecha en 1946. O Macho y hembra, pintada 4 años antes. La pintura acumulaba resonancia recurriendo al mito, pero los mitos están en decadencia, y los pintores no son ni indios ni hombres de las cavernas, sino neoyorquinos viviendo en la era del psicoanalista. Eran como artistas religiosos sin un contexto, y como los surrealistas sacaron la conclusión de que las únicas zonas sin polucionar que le quedaban a la imaginación moderna eran el inconsciente y el distante pasado. Con su minúscula audiencia y su exaltado sentido del papel del artista, los pintores americanos como Rothko en los años 40 fueron los últimos románticos,
los últimos artistas que pintaban creyendo que el arte tenía el poder de cambiar las condiciones de vida objetivas. Para ellos el ideal surrealista seguía siendo cierto, aunque no hubiera posibilidad de que llegara a ser verdad. Y ninguna prometida liberación de la mente podía compararse con la liberación real de Europa en 1945. El hecho de que tantos surrealistas se marcharan a América garantizaba que el surrealismo sería un callejón sin salida en Francia después de terminada la guerra. Después de todo, se habían largado y ya no podían exigir el respeto ganado por escritores como Jean-Paul Sartre o Albert Camus, que se quedaron y resistieron. Así que el surrealismo desapareció como movimiento y su absorción por la moda, que se inició a finales de los años 30, se hizo casi completa. El movimiento que había confiado en remodelar la mente del hombre occidental acabó anunciando bebidas y cigarrillos. Bueno, ¿eso es todo? Ni mucho menos, porque la memoria del surrealismo, su depósito de ideas, fue explotada en los años 60 y 70 por un artista tras otro. Como propuesta de libertad, seguía siendo infinitamente intrigante. En 1969, el artista rumano Christo envolvió con plástico y cuerdas toda una sección de la costa australiana. Esto nos remitía a 1920, cuando Man Ray envolvió una máquina de coser con una manta y la llamó El enigma de Isidore Ducas. Por el mismo motivo, Breton escribió que el acto surrealista más simple, el más gratuito, sería salir a la calle disparándole a la gente al azar. Ahora, casi 50 años después, un californiano llamado Chris Burden descargó su revólver sobre un avión de línea que despegaba en Los Ángeles. Falló. A esa acción la llamó arte. Cuando recuerdas los años 60, te sorprende ver lo muy influenciada que estaba por el surrealismo su superficie cultural. Los chavales que estaban haciendo su pantomima de deseo y rebelión, la mayor parte del tiempo no se daban cuenta de esto. Existía la ilusión de que el mundo estaba naciendo de nuevo. La inocencia se renovaba, los viejos contratos cambiados por nuevos, y la clave de esto era ser tú mismo, simplemente, como quiera que fuese tu personalidad. Desde el amor libre al Living Theater, a los berridos de poetas aspirados, el lema dominante era que el arte soy yo. Yo. El arte era cualquier cosa hecha por alguien llamado artista, más o menos, pero la duda que ese arte plantea es la misma que también despertó buena parte de la actividad surrealista. ¿Es el ego, esa gran vaca sagrada de nuestra cultura, interesante automáticamente? ¿O solo puede mantener nuestro interés como arte por su capacidad de producir estructuras ordenadas? Mirando hacia atrás, yo no creo que haya mucho donde elegir, pero en los 60 sí lo había. Pues entonces, difundida por todo Occidente, como en los años 20, teníamos una rebelión teatral y dandy basada en el culto a la juventud, que igual que el surrealismo, era un renacer romántico. Éxtasis y racionalidad, el viejo Dionisios intentando afirmarse de nuevo disfrazado como un brujo de opereta y farfullando sobre hobbies y conciencia cósmica. Si hubo un eslabón entre el surrealismo y los 60, ese fue la ilusión de que la juventud es la verdad. Al nacer, uno sobrepasa la historia. Al encontrar la realidad insoportable, uno se convertía en profeta. Había otra guerra, esta vez en Vietnam, para ayudar a crear una idea de clase basada en la edad. Así se pensó, o más bien, se soñó. Pero esta fábrica de sueños quebró en los años 70. ¿Qué queda del surrealismo? No mucho. Se convirtió precisamente en lo que no quiso ser, un estilo, y además un estilo que duró poco. Los artistas europeos tardaron casi 200 años en digerir las implicaciones de los desnudos de Miguel Ángel, pero el surrealismo fue digerido por completo en 50 años, la cuarta parte de tiempo. Y durante todo este tiempo sus artimañas llegaron a parecer más nostálgicas que revolucionarias. Los Magrittes y Max Ernst, que antaño fueron intragables y contradictorios, ahora acaban consiguiendo precios altísimos en las subastas como meras unidades en esa suave corriente de cambio que empaña los significados del arte.
Pero esto tiene otro perfil, pues el surrealismo no fue tanto un movimiento artístico como una rebelión de la mente que hizo de la pintura su vehículo. Puede que no vuelva a cobijarse en la pintura. Ayer el fantasma revoltoso tiraba bandejas en la cocina. Mañana puede que alborote el salón. Nunca se sabe. Es un fantasma muy resistente y duro de exorcizar, pero al que le va todo lo respondón, extravagante y libre. Y su misma picardía, su perversidad, es una forma de inocencia, una declaración de fe. Muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte. Nos vemos pronto.